Nuestro segundo módulo lo abordamos en todo el tema de procesos industriales. Entonces, el primer módulo de procesos industriales es una práctica que se la recomiendo mucho, sobre todo cuando vamos a abordar partes teóricas, ¿cierto? Que el estudiante, por ejemplo, conozca todas las zonas de una planta de producción, desde el área de materia prima, van a poder ver el área de corte, doblado, soldadura, rectificado, el proceso de calidad, el tema del ensamblaje, el tema ya de embalaje, ¿no? Para cuando ya va el cliente final. Y a partir de esto, este tema de procesos industriales tiene unos juegos que también habilita las aptitudes que debe tener un estudiante en actividades sencillas como son crucigramas, sopas de letras, pero que asocian contenido teórico importante o palabras claves que un estudiante debe conocer dentro de su proceso educativo. Entonces, este procesos industriales es un recorrido por toda la planta de producción. Acá el estudiante va a tener la capacidad de ver las partes, las funcionalidades, para qué, por qué y cómo funciona cualquiera de los elementos que allí se trabajan y cuál es el objetivo que tal elemento esté dentro de la planta de producción. ¿Mm? Eso se aborda dentro del primer apartado de procesos. Bueno, esto es una gran pregunta que aprovecho acá a resolver cuando el ingeniero Guillermo dice que la plataforma para modelado y simulación de procesos. No somos una plataforma de simulación de procesos, ¿sí? Como bien lo dijo el ingeniero Alberto, si ustedes usan Flexim, saben que lo pueden trabajar bajo unos parámetros desde cero y pueden allí así hacer sus proyectos investigativos. Acá tenemos prácticas asociadas con una estructura establecida y, por ejemplo, yo quiero aprender temas de pronósticos, pues tengo una práctica que le enseña al estudiante cómo hacer un pronóstico a través de unos datos aleatorios, pero el modelamiento del juego ya se encuentra preestablecido. ¿Listo? Eso sí es muy importante aclararlo ahí con esa inquietud que surgió allí en el chat. Cerrando este paréntesis, continuemos. Entonces viene otra parte que es, digamos, algunas máquinas importantes a nivel de maquinado, claves dentro de la industria. Entonces acá hablamos un poco del troquel, hablamos un poco también del embutido del mismo prensado, ¿no? El tema de taladrado, torneado y fresado. Entonces, digamos, yo quiero trabajar sobre el proceso de taladrado. Básicamente, dentro del proceso de taladrado ya se ve la parte teórica matemática que yo tengo que tener en cuenta para ajustar los parámetros de mi máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para la frecuencia rotacional, tipos de espesor, perímetros, diámetros, velocidades? ¿Sí? ¿Qué elementos yo requiero para poder adecuar mi máquina bajo parámetros y que tenga unas funciones específicas de acuerdo a la pieza que yo necesite, al material con el que estoy trabajando? Entonces, a partir de allí, en cada una de estas prácticas, la metodología les brindará teóricamente la formulación para que podamos parametrizar estas máquinas. Entonces, vuelvo y les menciono, tenemos troquel, prensa, taladro, torneado y fresado. Va ganando procesos. De procesos industriales, ¿cuál quieren visualizar? ¿El general o alguno de estas específicos? ¿Alguna máquina? El general, listo. Bueno, entonces vámonos por allí. Entonces, bueno, mientras yo les voy explicando la estructura metodológica, ¿cierto? Vamos a poner, y eso les doy, digamos, como un consejo a nivel cuando ya estén con sus estudiantes, mientras hacen la explicación, sobre todo si están en salas de cómputo, por lo que se genera una misma red de internet que puede llegar a ser un poco más demorada, les aconsejo que pongan a precargar el juego que oscila máximo entre 5 a 10 minutos la carga, eso sí, de acuerdo a la conectividad de internet que cada uno de ustedes tenga. ¿Dónde encuentro el juego? Lo encuentro acá en datos y resultados. ¿Listo? Entonces, acá en datos y resultados tengo mi escenario inmersivo, donde le voy a dar clic e inmediatamente a través de otra pestaña me carga. Yo ya entre más yo ingrese, entre más sus estudiantes ingresen,
la precarga va a ser mucho más rápida, de acuerdo a que se almacenan cookies, se almacena toda esa parte allí que me permite agilizar mi proceso. Pero antes de yo ingresar al juego, siempre hago la analogía como un tema de laboratorio práctico, en términos de que si yo tengo un laboratorio presencial, yo tengo que saber qué elementos voy a llevar, tengo que saber qué voy a hacer dentro del laboratorio. Acá es lo mismo. ¿M? Yo tengo que leer para que en el juego me vaya muy bien, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, tenemos una guía didáctica. ¿M? En la guía didáctica pues se va a encontrar una introducción sobre pues qué es el proceso, los procesos industriales ahí de manera genérica. El paso general es supremamente clave porque es lo que yo voy a hacer dentro de la práctica. Entonces yo voy a llegar a la portería, luego voy a mirar, me van a dar unas instrucciones el supervisor del planta, voy a ir al almacén de materias primas, voy a conocer el proceso de maquinado, corte, doblado, etcétera. Entonces, este es el general. Esta práctica oscila alrededor de hora y media y 2 horas. Sin embargo, pues vamos a llegar obviamente hasta un punto donde ustedes ya sepan cómo se trabaja la plataforma y lo puedan identificar sin ningún inconveniente. ¿Listo? El entregable. El entregable sí es clave. Yo en algún momento de la práctica, cuando ya quede claro y no tengan dudas sobre cómo funciona, la voy a interrumpir y me voy a ir a otra práctica que sea un poco más corta. ¿Para qué? Para que ustedes vean un informe final, cómo, cómo se va a mostrar a su estudiante claramente los resultados que obtuvo, ¿no? Yo cómo sé como profe, cómo le fue a mi estudiante, cuál calificación le voy a dar. Entonces, acá es el entregable, el tiempo sí es, pues, oscila allí de la lectura, etcétera. Los objetivos básicamente están en los mismos, lo que ustedes llaman resultados de aprendizaje, ¿no? El estudiante que se espera que aprenda con esta práctica. Acá hay un tema del planteamiento del problema, que es claramente lo que el estudiante va a tratar de descifrar cómo solucionar. En recursos y equipos, claramente esta parte superior de acá son elementos virtuales, ¿sí? Al estudiante se le va a dar una bitácora en el juego, se le va a dar un bloc de notas donde él puede dar sus anotaciones y luego hacer cálculos matemáticos en caso de que los haya, y todos los elementos de protección personal se le dan al trabajador dentro del juego. El sistema operativo que a veces preguntan, listo, mi computador funciona, acá están los elementos compatibles, ¿cierto? Por si tienen alguna pregunta, tanto de su computador portátil como de su computador de escritorio, acá tenemos los requisitos. Navegador, cualquiera que sea, lo importante es que esté actualizado y obviamente que tengan toda la parte del Office, porque muchas veces se requerirán de hacer cálculos en Excel. ¿M? Suposiciones y consideraciones es lo que yo llamo las pistas, ¿sí? Miren que esta práctica que escogieron de procesos industriales, esta primera parte, es teórica, ¿sí? Esta es una de las pocas teóricas porque todas las demás por lo general son de cálculos. Entonces, aquí claramente me dicen, venga, por favor, usted haga buena lectura porque de acuerdo a su buena lectura va a poder resolver las actividades que allí se trabajan. Hay una metodología, ¿cierto? La metodología es lo más importante. A mí se me puede pasar, no sé, leer la pista, leer un objetivo, pero si yo no leo la metodología, probablemente quedo perdido dentro del juego. Y como bien os mencionaba, acá en datos y resultados, pues se van a encontrar con el escenario inmersivo, referente pues a cómo se construyó el juego con sus referencias bibliográficas previamente establecidas. Entonces, ya llegando al juego, tenemos un escenario, esta es la interfaz, ¿cierto? Donde me dan la bienvenida al inicio y vamos acá a ingresar el nombre de cada uno de los estudiantes. Ingresarán el nombre e ingresarán el correo electrónico institucional de cada uno de ellos. Entonces, acá se loguean. Este logueo es súper clave que quede bien porque esto es lo que me va a permitir el autoguardado. Si yo escribí mal mi correo y luego quiero volver desde el punto en el que estaba, pues no me va a funcionar. ¿M? Lo tengo que escribir muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, me dicen, resulta que como yo ya hice la práctica, pues sí quiero volver desde el punto en el que estaba. Sin embargo, le digo, no, quiero iniciar desde cero. Entonces, me va a decir que pierdo todo mi progreso. Sin embargo, pues
Esa fue, digamos, la decisión. Listo. Tengo cuatro personajes o cuatro avatar: Adrián, Laura, José y Daniela. Entonces yo elijo el avatar y este es el último punto de carga de la plataforma en temas del avatar. Ya después de aquí, la práctica no se me va a interrumpir, no me va a salir el juego, etcétera, sino la voy a poder trabajar allí con normalidad. ¿M? Entonces, este punto del avatar es el último punto de carga de la misma. Ah, bueno, acá estaban escribiendo general, general, listo. Entonces ahí damos un pequeño espacio a que termine de precargar la práctica y poder continuar. Listo. Entonces, bueno, acá nos dicen que estamos bienvenidos a la práctica. Cada vez que les aparezca este CD que ven acá, que ya desapareció, quiere decir que está guardando la práctica. Entonces, a nivel de instrucciones, tenemos unos comandos básicos de movimiento del personaje, ¿sí? Teclas hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, o en su defecto, eso sí es por ya temas de gustos del jugador, puede caminar con W hacia adelante, S hacia atrás, a la izquierda y de a la derecha. Eso por ese lado. Para correr, en una planta de producción no se puede correr, ¿no? Pero se van a dar cuenta que a veces los trayectos suelen ser bastante largos y el avatar no es que camine muy rápido. Entonces, por optimizar el juego, se dio la opción de que con la tecla Shift pueda correr el personaje. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces, viene allí también la tecla C. La tecla C es para cambiar la cámara de vista del jugador. Acá inclusive voy a suprimir estos elementos. Acá dice que en este momento está jugando Natalia Rodríguez, que este es su email, y aparece esta parte de Virtual Plan. Pero les voy a explicar cuáles son los elementos que allí aparecen. Tenemos acá en la parte izquierda todo el inventario. Acá en el inventario el juego mismo me va a dar elementos que yo requiera para hacer mi práctica. Dígase, por ejemplo, los elementos de protección y seguridad del trabajador. Para estudio de tiempos me van a dar un cronómetro. em, para para diseño de planta probablemente me den un graficador para hacer toda la parte del layout y así sucesivamente. Conforme lo que yo necesite va a salir acá en inventario. Estos puntos de experiencia, ¿sí? Son los que para nosotros docentes traducimos como la calificación que obtuvo el estudiante. El rango oscila de 0 a 500 puntos de experiencia. 500, dígase la calificación de 5 o no sé dentro de la UNAD cuál sea el sistema de calificación, pero 500 sería la máxima nota allí. O 3 estrellas. Acá trabajamos tres estrellas y un trofeo oro, bronce y plata. Entonces, otro ítem de acá, pues este que me dice procesos industriales del 0%, quiere decir el porcentaje de avance que yo tengo dentro de la práctica. El tiempo, claramente es por si es una actividad evaluativa, que el profesor dice, bueno, usted tiene 2 horas para desarrollarlo y conforme a lo que desarrolle su nota, pues el estudiante le permite allí trabajar bajo sus propios tiempos. En opciones voy a apagar el sonido precisamente para que ahorita que comience a sonar, pues no se interrumpa con mi voz. ¿Listo? Entonces, acá el tema del sonido. Este tema es clave a nivel de toda la parte del pod plan, porque permite claramente la ubicación. El punto la flecha, perdón, color amarillo es la ubicación actual, en este caso de mi avatar, me encuentro afuera de la planta, sí, afuera inclusive de toda la empresa. Y el botón que titila con una banderita color rojo siempre va a ser el objetivo, hacia dónde yo me debo dirigir para completar mi misión. Hay una por allí que es el tema del brigadista y las etapas del proceso en dado caso, que en este momento no se visualiza porque no se necesitan, pero acá se identifica el área. Por ejemplo, acá tengo la materia prima, toda la zona de maquinado, el corte, la dobladora, la soldadura, etcétera. Entonces acá en el podplan yo lo voy a poder trabajar sin problema. Tenemos la bitácora. En la bitácora,
Como ven, ahorita está vacía, pero conforme yo vaya avanzando, se va a dar ahí como un repositorio de toda la información que yo necesito para responder mis preguntas o hacer cálculos en dado caso que tengamos que hacerlas. Tenemos unas notas, estas sí son claramente un lienzo en blanco para que el estudiante acá coloque lo que necesite o le parezca importante dentro de su práctica. Este botón que vemos acá que está inhabilitado se va a habilitar una vez yo me acerque a una persona que me tenga que hablar o dar alguna información. Entonces, si ustedes ven, en este momento se encuentra inhabilitado, pero si yo me acerco, inmediatamente se habilita el botón de hablar que ya le daremos clic a continuación. Resulta que acá, dentro de esta práctica de procesos industriales, van a ser recursos teóricos que van a permitir resolver las actividades y se van a desbloquear conforme yo vaya avanzando. Por eso acá todos los recursos hasta el momento están bloqueados porque no hemos avanzado. La cámara, como bien les mencionaba, hace la misma funcionalidad de la tecla C de casa porque a mí me permite ver o en primera persona o en tercera persona. ¿Mm? Tenemos una parte del botón de autoayuda, que es todo lo que a grosso modo les acabo de hablar, ¿cierto? De cómo visualizo, de cómo interactúo, de cómo puedo trabajar, cuáles van a ser mis controles y un botón de asistencia en dado caso que tengan alguna inquietud. Si por X o Y motivo me perdí y no puse cuidado, tengo el botón de las pistas que me dice qué tengo que hacer inmediatamente para poder seguir con el juego. Entonces, acá claramente vamos a hablar con el vigilante, ¿cierto? Me va a dar un formato de ingreso para la zona de operaciones de Virtual Bike. Yo diligenciaré mi nombre, diligenciaré mi apellido. En este caso, la institución educativa colocaré la UNAD, la asignatura. El documento de identidad puede ser la cédula de ciudadanía o en su defecto pueden colocar, si tienen carnet institucional, un ID banner, etcétera, lo pueden colocar acá. Entonces, listo. Esa información que llené anteriormente es importante que el estudiante la llene con sus datos reales porque el informe final va a salir con esos datos, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Entonces, listo, le digo a la persona que está perfecto, me dice que busque el jefe de planta. Si yo no sé dónde está el jefe de planta, pues inmediatamente abro y dice que está acá en la parte de la planta de producción, en la parte superior. Entonces, al estudiante todo el tiempo lo están calificando. Si yo no camino por el camino, ¿cierto? Que tengo indicado, inmediatamente me descontarán puntos de experiencia, que eso es algo así como iniciar un examen ya perdiéndolo, ¿no? Entonces, a partir de eso, acá me dan unos tiempos como para que me vaya por el camino. Sin embargo, si no cumple esos tiempos, inmediatamente me descuentan puntos de experiencia dentro del juego. Entonces, listo. Llegamos acá a la planta de producción. Acá está, en este caso, la persona que me va a indicar, el jefe de planta, las instrucciones. Acá me hablan un poco de la fabricación de bicicletas. Me dicen que tengo que ir al showroom para ver qué bicicletas se fabrican y luego voy a realizar pues un recorrido por toda la etapa productiva. Entonces, a partir de allí me dice que también voy a tener un intercomunicador donde todo el tiempo me van a decir acá qué voy a realizar y me dicen los riesgos a los que una persona está expuesta, los básicos, ¿no? Físicos como ruido y vibraciones, los riesgos químicos inherentes al proceso, eléctricos. Entonces me dice que por favor me dirija al showroom y pues revise todo este tema. Entonces yo me voy al showroom. ¿Dónde es el showroom? Si yo no sé, inclusive acá dentro del mapa no lo tengo que agrandar para visualizar. La misma flecha color amarillo me va mostrando en dónde estoy, hacia dónde me movilizo. Entonces, yo ingreso acá a la parte del showroom, que es todo el tema de compras. Acá vemos los diferentes modelos de bicicletas, el cuadro, el sillín, el manubrio, ¿cierto? Vemos acá entonces, en este caso, al inspector de seguridad en el trabajo y me dice que pues actualmente la empresa tiene 4 modelos de bicicleta, ¿cierto? Que la revise cuál es el modelo de bicicleta más común que vende la empresa, que es este. Como bien les dije, somos fabricadores del cuadro, pero lo demás se compra a proveedores. Por tal razón, pues se requiere un buen ensamble. ¿M? Entonces, yo reviso el tema
general de mi bicicleta, vuelvo acá donde la persona, entonces me dice que listo. Me van a dar los elementos de protección. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que me van a dar? Entonces, lo vemos acá en el inventario, ¿sí? Tenemos un casco, le doy clic en usar. Vamos a hacer de cuenta que solo me puse el casco. ¿Qué pasaría si yo solo me coloco el casco? ¿Será que sí me dejan ingresar a la planta de producción? Entonces, lo voy a intentar, ¿cierto? Voy a hablar acá. El intercomunicador me dice que vamos a ver cuáles son las 8 secciones que voy a trabajar en procesos industriales. Tenemos una primera sección que es la zona de materias primas, la segunda área es de maquinado donde se desarrollan prácticas tales como el taladrado, el prensado, las 5 que les mencioné con anterioridad. Vamos a ver el proceso de corte y doblado. Luego vamos a trabajar en una sección que es la parte de soldadura y rectificado. Abordaremos el tema de pintura, sí que el estudiante conozca que es un túnel de fosfatado, por ejemplo. A partir de allí van a haber procesos de ensamble y embalaje, donde también lo va a poder ver. Y luego va a mirar el tema de control de la calidad. Entonces, la última sección ya es para toda la parte del producto terminado. Y una vez finalice, me van a esperar en la sala múltiple. Como ven, son 8 secciones las que tengo que abordar. Entonces me dicen que mi primera parada está en la parte de la materia prima. Entonces, si yo trato de ingresar a la planta, inmediatamente me saca. ¿Por qué? Porque no lleva puesto mis elementos de seguridad necesarios y eso implica pues riesgos para el trabajador, lo que quiere decir que me toque poner las botas, la máscara de gases porque voy a ingresar a la zona de pinturas, me tengo que colocar los guantes, me tengo que colocar el overol, los tapaoídos y las gafas. Listo. Entonces, ya con todo puesto, ya puedo seguir. Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer? Esta es, digamos, el entorno donde se van a desarrollar todos los juegos presentes, ¿cierto? Obviamente cada juego tiene su particularidad y va a ser dentro de un proceso específico y una misión asignada. Entonces, miren que acá yo tengo diferentes misiones. Acá simplemente son misiones de lectura en torno a qué, a qué tengo que ir. A la zona me dijeron que fuera la zona de materia prima. Llego a la zona de materia prima, acá tengo el intercomunicador y me dicen que pues acá hoy voy a tener diversas preguntas, ¿no? Puedo ver inclusive tableros de control. Hay docentes que de acuerdo a estos tableros de control hacen preguntas específicas, ¿cierto? Esto indica que el estudiante se debe tomar el tiempo a visualizar qué es lo que está qué es lo que se está trabajando dentro de cada uno de estos tableros de control, ¿cierto? Entonces acá yo puedo utilizar el scroll para mirar la composición química que tengo aquí, las propiedades físicas, cuáles las aptitudes tecnológicas que yo tengo que tener en cuenta, los radios, todas las especificaciones técnicas de mis materias primas. ¿M? De acá pueden salir claramente diversas trivias. Tengo, por ejemplo, la deformación unitaria de acuerdo al material. Entonces ahí tenemos una gráfica, tenemos otra gráfica que es la curva de esfuerzo de formación por si trabajo con metales. Acá información, esta sí es información sencilla, sí, acá simplemente me explican el proceso. ¿Qué voy a ver acá? Voy a encontrar tubos, láminas, etcétera. Entonces, acá visualizo, doy clic, miro, por ejemplo, acá tengo las llantas, yo puedo dar clic sobre todo, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a mirar, puedo dar clic sobre la información y entre más información trabaje, pues se van a ir desbloqueando para después hacer las preguntas a nivel de trivia. Entonces miren que acá ya se me desbloqueó una parte de la zona de maquinado como un PDF adicional. Entonces dentro de este PDF adicional me dice que listo, que sobre maquinado está acá hay como un tipo de glosario, ¿no? Que el estudiante conozca qué es un pie de rey, qué es un taladro. Son palabras claves dentro del área de maquinado aquí. Pero ya más listo. Yo miro las misiones, ¿no? Me dice que tengo que ir a la parte de mecanizado porque allí ya tengo asignado actividades tales como un cuestionario,
Tengo asignados actividades claves como cuestionario cizallado, un crucigrama, por ejemplo. Entonces yo me voy por aquí. Entro a todo mi proceso de maquinado, ¿cierto? Yo puedo mirar acá los tableros de control. Los tableros de control acá me dice, por ejemplo, el proceso en el que me encuentro, cuáles van a ser los artículos que yo voy a fabricar, en qué cantidades y cuáles son los rangos de fechas y el número de lote, pues para cumplir mi producción. Como en la rotulación y etiquetado se asemeja mucho a una planta de producción a nivel que está el mapa de evacuación, está toda la información allí disponible, está delimitado. ¿M? Entonces yo visualizo acá la información que necesito. Si quiero mirar esta máquina, por ejemplo, le doy clic a la máquina y ahí me dispondrá información. Entonces, por ejemplo, tengo este cuestionario de cizallado. Las preguntas son totalmente aleatorias. Sí, puede que estas 8 me salieron aquí, pero a ustedes les salen otras 8 diferentes. Yo leo mi pregunta y diligencio claramente cada una de las respuestas. Entonces, una vez son 8 preguntas aleatorias. Entonces, ya con ello, lleno el cuestionario, miro qué misiones tengo y me dice que todavía me falta en esta parte realizar un crucigrama. En esta zona de maquinado se van a ver las disposiciones que les presenté de el taladro, por ejemplo. Entonces, cuando hagan el juego de taladro, solo se van a especificar en una área específica, ¿sí? Que está por allí. Esta es la prensa, por ejemplo. Entonces, acá identifican cuál es la fuerza que tiene que tener la prensa, etcétera, pero eso sí ya está dentro de un juego particular. ¿M? Entonces, este recuerden que es genérico. Entonces, listo, me dice, tengo que resolver un crucigrama, también es totalmente aleatoria, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero que sea diferente, pues se hacen diferentes preguntas, ¿cierto? ¿Puedo omitir la actividad? Claro que sí, pero si la omito, claramente no tendré puntos de experiencia. Quiere decir, no me resta, pero no me suma a una calificación. Miren que de los 500 puntos de experiencia, yo solo tengo 23 que lo pueden evidenciar en la parte superior. Y, por ejemplo, aquí, espérense, cierro esta parte. Ya, listo. Entonces, así sucesivamente esta práctica en qué consiste, en ir a cada uno de los módulos, hacer una lectura y va a tener actividades, ¿sí? Esta, digamos que a nivel general no es compleja porque no tiene cálculos matemáticos, sí, o sea, sí toma tiempo, de acuerdo a que tengo que hacer varias lecturas. Yo acá les estoy contando más o menos sobre de qué se trata, ¿sí? Pero obviamente no nos hemos tomado el tiempo de leer ítem por ítem. Entonces, pues acá es clave mirar esto. Miren que acá tengo otra trivia para el proceso de corte. Me preguntan cómo un corte separa los materiales, cómo tengo que mirar si hago un corte con láser, cuál ventaja me va a generar, que es una hoja de sierra, por ejemplo. ¿Mm? Todo eso se trabaja allí. Entonces, yo voy resolviendo paso por paso, reviso todos mis puntos de información y así consecutivamente con cada uno de ellos.